Buenas noches. Definitivamente es un camino al andar. Y en esta oportunidad vamos a hablar de ese tema importante que muchos quisieran escuchar. Relación de servicios entre el abogado y el cliente. Y para esa temática de tal relevancia, pues don Blas Santana es la persona más indicada y la que realmente tiene las competencias y esa acción de servicio y de ofrecer información y por supuesto de compartir con usted que va a escuchar toda esa información valiosa del cual el que va a escuchar de manera diferida lo puede manejar y los que vayan a intervenir y participar en este conversatorio igual pueden aprovechar. Así es que bienvenido, don Blas, una vez más. Buenas noches, distinguida colega, amiga. Para mí es un gran placer volver a compartir con esta plataforma tuya que se ha convertido en una especie de escuela de formación, como dije anteriormente, jurídica, porque el derecho es dinámico, el derecho es cambiante y hay que hacer una capacitación permanente. Es decir, renovarse o perecer, esa es la palabra. Quiere decir que me siento muy complacido de que estemos una nueva vez y también un saludo a los distinguidos colegas que están conectados. De acuerdo, don Blas, y más que es un tema que la gente espera, lo ha solicitado. ¿Cómo se maneja esa relación entre ese profesional del derecho y el cliente? Iniciamos este conversatorio. Si me permite, a modo de ilustración y de cultura general, quisiera establecer que los orígenes de la profesión de abogado se remonta a la época, a la edad media, específicamente en el Imperio Romano, cuando se dan los primeros textos jurídicos y también se conoce por primera vez la figura del defensor de derechos y bienes. Y también en esa época cabe citar a dos personajes históricos muy importantes, que es Marco Tulio Cicerón y el emperador Petrus Justinianus, que es el autor del Código Justiniano o Corpus Juris Civilis. Específicamente, el eminente abogado español José Portuondo y Castro dice que etimológicamente el vocablo abogado proviene de una frase latina que se llama ac auxilio vocatus, que quiere decir llamado de auxilio o quien defiende a otro. Quiere decir que ya haciendo esa introducción y estableciendo de que la profesión de abogado es una profesión liberal, lo que quiere decir que el abogado tiene la libertad o el libre albedrío de pactar o de relacionarse con un cliente que quiera y que prefiera. No está obligado a menos que no haya una disposición legal que específicamente lo establezca. El abogado debe entender que su actuación está llamada a cumplir con determinados prerequisitos de carácter ético que debe aplicar la deontología, que es la ética del profesional que ejerce un determinado servicio y que esa deontología le exige que sus accionar esté enmarcado dentro de principios y valores relacionados con el bien y relacionado con resolver problemas de carácter que puedan ser muy satisfactorios y que no signifiquen trauma para un cliente en específico. Cuando
un abogado se va a relacionar con un futuro cliente, yo aconsejo que se haga un perfil de esa persona a fin de que el abogado pueda comprender frente a qué ciudadano o persona tiene, es decir, recabando su servicio. Porque muchas veces uno a través de un perfil puede determinar si se trata de una persona que tiene un carácter violento, iracundo, de una persona o de una persona sosegada, reflexiva, que va al abogado con el interés de resolver un problema, pero sin que se pueda convertir el caso en un pleito, puede decirse, a muerte. De esa manera, el abogado puede tener una empatía, que es muy importante, la empatía, esa identificación que debe tener con el cliente. Porque decía este abogado mexicano, un ilustre abogado, Miguel Carbonell, que el abogado debe evitar o que el cliente se canse del abogado o que el abogado se canse del cliente. Y que de la única manera que el abogado puede evitar eso es si realmente ha creado, como dije anteriormente, esa empatía, que es la identificación, porque es una persona que va a la oficina de un abogado, que está agobiado por un problema y que el abogado debe convertirse en una especie de paño de lágrimas, de asesor, de comprender que si bien es cierto que no puede cambiarse o colocarse en el lugar de ese cliente, porque sus roles son distintos, pero en la manera de identificarse con ese cliente le permite esa empatía, esa identificación. Y entonces se produce una simbiosis de que el cliente nutre al abogado de las informaciones importantes de su caso. Es decir, no le retiene ninguna información que pueda ser valiosa. Porque muchas veces hay clientes o que el abogado no lo deja hablar y no lo deja que exponga su caso de manera, puede decirse, firme, de manera íntegra. Entonces, el abogado, con el afán de ganarse al cliente, comienza a decirle, no, su caso está ganado, usted que tiene razón, no se preocupe, que no hay forma de que pedale. Pero es un grave error, porque el abogado tiene que entender que el derecho es, como dije anteriormente, dinámico, es cambiante, es que las circunstancias varían en el curso de un proceso, se dan una serie de situaciones que pueden modificar un proceso que vaya manejado de una forma, hasta con un testimonio que pueda variar, que ese testigo luego se retracte y que no pueda mantener lo que se llama su testimonio, puede hacer caer precisamente en un segundo grado un proceso que ya se tenía ganado. Quiere decir que el abogado lo que debe decirle a su cliente, mire, su caso es muy interesante, yo necesito estudiarlo porque quiero darle a usted una solución satisfactoria, pero no crearle una falsa expectativa al cliente, como dije anteriormente, con al afán de ganarse el cliente como quiera que sea. Es decir, sin que tenga que guardar lo que llama la ética de una relación. Porque el abogado debe comprender que desde que una persona llega a la oficina de él y interactúa, respeto, y el futuro cliente le habla de su caso y el abogado acepta, se ha concretado un contrato y ese contrato conlleva obligaciones y las obligaciones que no son ejecutadas conforme a la ética, al derecho, a la justicia, tienen soluciones y que pueden devenir incluso en demanda de daños y perjuicios. Sí, sí, Quiere decir que, Don Blas, como te digo, ciertamente, Don hay que Blas, actuar con mucha cautela.
¿Me escucha? Don Sí, Blas, sí, sí, ciertamente que como usted bien ha referido, el profesional del derecho debe cada vez más entender que hay que escuchar con oídos, claro, pacientemente, porque como usted ha referido, él va a buscar una orientación que en ocasiones también se convierte en psicólogo. así es, así es, Y así es. entonces hay que utilizar toda la dinámica de la información de lo que puede aportar el cliente, pero igual las habilidades del abogado van más allá de todos los cimientos que se dan en el marco de conocer todas las directrices legales existentes. Hay un aspecto humano que conlleva a la empatía, como usted refería, pero hay algo relevante que de verdad a mí me llama la atención y es la trayectoria y la credibilidad del abogado. Es cierto. El abogado debe preocuparse de que su cliente no sea para un solo caso Cierto. y que la mejor promoción que pueda hacer un abogado es un buen trabajo, porque es el cliente que se encarga de hacer la promoción, de buscar un familiar, un amigo y referirlo a ese abogado. Pero si le queda mal, evidentemente que podrá ganarle un buen dinero, en primer caso, pero realmente lo va a perder. Y no solamente lo va a perder a él, lo va a perder una mala promoción, una promoción negativa de que es irrecuperable el daño que ese abogado ha podido hacer. Pero volviendo otra vez lo que se llama al accionar del abogado, enmarcado en lo que es la ética, el, mediante el decreto número 1290 del 2 de agosto del año 1983, se crea el Código de Ética del Colegio de Abogados, donde están las pautas, donde está todo lo que se llama los principios y las exigencias que ese código de ética establece. Y una de los aspectos que contiene ese código de ética es que bajo ninguna circunstancia el abogado puede ganarse una clientela a base de estratagemas, de mentiras, de falsa promesa, y que la clientela debe ganarse a base de competencia, a base de capacidad, a base de un trabajo a tiempo, de un trabajo, lo que se llama con resultados satisfactorios, porque el resultado satisfactorio no necesariamente tiene que ser que usted gane caso. Es satisfactorio en la medida de que el cliente sale lo menos lesionado posible. Es decir, que pueda evitar una desgracia o una hecatombe económica a un cliente, porque si el cliente estaba, es decir, su caso pudo haber sido condenado a 1 millón de pesos, pues que resulte condenado a 100,000, 50,000 pesos, siempre que el abogado ha hecho todo lo posible y no ha podido evitar una condena, porque realmente los casos es entre el cliente, el abogado y el juez. Y realmente quien tiene la última palabra es el juez, porque el juez que está facultado para aplicar la parte jurisdiccional de administrar justicia. Entonces, el abogado puede haber hecho la mejor defensa, pero su caso, aunque hiciera una buena defensa, realmente colocándolo en un plano lógico, no era posible que saliera airoso totalmente, porque había aspectos que realmente que merecían retener alguna falta del cliente. Entonces, realmente nosotros debemos entender que ese código de ética está también sujeto a lo que es la valoración
que se hace y que si el abogado realiza una práctica fraudulenta, una práctica como se ve constantemente en jurisprudencia, que abogados que fueron sancionados porque le tomaron parte de dinero avanzado a un cliente, no hicieron el trabajo, o si lo hicieron a medias y dejaron el cliente de manera desamparada. O por el contrario, un abogado, como hay una jurisprudencia que se la voy a citar más adelante, en la cual cometió la osadía el abogado de trabajar para dos clientes, para dos personas que eran antagónicas. Sí. O Se sea, dan muchos casos. un caso, ser abogado de las dos personas antagónicas al mismo tiempo. Ay, padre. Eso Sí. se llama jugar en la Ese abogado rosera. fue condenado a 4 años de prisión, digo, de 4 años de suspensión de su exequatur, de su ejercicio, por la Suprema Corte de Justicia, y también fue condenado a una indemnización de 500,000 pesos. Y es importante, don Blas, porque he conocido casos de abogados que ya le han suspendido el exequatur de por vida. Entonces a veces no miden todas esas consecuencias que se puede dar por el efecto sancionador existente en la normativa legal. Y es importante que todo accionar tiene su relevancia en todo aspecto, porque aunque usted no entienda que se va a saber, pues en algún momento se da a conocer. Sí, yo quiero, Niuka, hacer énfasis cuando hablamos específicamente de las relaciones entre el abogado y su cliente. Y cuando nosotros hablamos del perfil que debe hacer todo abogado o va a alguien a buscar su servicio, es que hay clientes, hay personas que realmente su encono lo llevan a un grado tal que pretenden que el abogado se asocie y se convierta en otra parte. Y ese sería un grave error. El abogado, como dije anteriormente, debe tener una línea, separar la línea de servicio de trabajo. Es decir, el abogado no es enemigo del adversario, de ese cliente. El abogado lo que pretende es demostrar que su cliente que tiene razón, pero debe evitar a toda costa trabajarle a un cliente que cuando se sienta en una oficina le dice al abogado, licenciado, yo quiero que usted me le quite todo el dinero, que se quede en la calle, no me le deje ni un centavo. O licenciado, yo quiero que usted haga todo lo que sea posible para que no vuelva a ver a su hijo, que no vuelva a ver más a su hijo. O licenciado, yo quiero que usted me le mande el agua así al mediodía cuando esté comiendo, cuando la otra parte esté comiendo. Realmente, un cliente así, un cliente tóxico, para mí es tóxico, porque pretende dirigir al abogado. Y so pena del abogado que se deje dirigir de cliente. Porque cuando usted va de un médico, usted no le dice al médico que usted que sabe lo que usted tiene. Entonces, como dije anteriormente, mucho cariño con el abogado, pero con el cliente. Pero debe entender que realmente hay que separar la línea de trabajo, la línea de conducta. Hay otro aspecto también, y es el abogado debe no solamente preocuparse por estudiar lo que se llama las leyes, los códigos, sino también que el abogado debe tener un poco de cultura general. Porque si hay uno de los profesionales que realmente debe saber de todo un poco, es decir, un poco de todo lo es el abogado. El abogado debe interesarse por tener unos conocimientos elementales de cultura universal, de psicología, de sociología, de economía,
de lo que se llama relaciones humanas, ética, es decir, todo un compendio de aspectos que van a ayudar mucho a una buena defensa. El abogado no debe conformarse con únicamente aplicar de manera mecánica el derecho y no preocuparse por una actualización permanente en vista de que, como dije, el derecho es cambiante y es dinámico. Bueno, aprovecho, don Blas, para saludar a Rosa, que se une a este conversatorio. Ah, qué bueno, un saludo muy especial a Rosa Bueno, Marte. Rosa Marte. Asimismo, bueno, igual, Rosa, tenemos el chat activo y cualquier intervención, pregunta, inquietud que quisieras hacer, puedes de igual manera levantar la mano y en su momento así tendrás tu turno. Un verdadero placer. Pues precisamente, don Blas, en el marco de esa ética, de esos principios, de esos lineamientos, ese profesional del derecho, ese abogado, definitivamente juega un rol relevante. Y como bien usted ha dicho, de igual manera debe tener un conocimiento amplio y actualizado de lo que se da a nivel global, porque de repente el cliente le puede hacer una pregunta o entrarle una conversación del cual está versado en un tema de actualidad y es relevante que debe tener información valiosa y sobre todo en términos legales pues debe tener la información actualizada de los últimos cambios que se han dado, porque definitivamente ante un juez pudiera verse que si no tiene una información actualizada y la otra parte viene a refutar, pues Sí, sería desagradable que el juez me reforzando eso. dijera, es una información está desactualizada. Perfecto. Reforzando eso, se han dado casos de abogados que han perdido los casos porque han basado su defensa sobre una ley ya derogada o una jurisprudencia que los jueces han cambiado de criterio. Porque muchas veces uno encuentra una jurisprudencia, pero tiene que seguir más adelante. Porque la jurisprudencia, como dije, es parte de aplicar el derecho. Y si el derecho es dinámico, la jurisprudencia también tiene que ser dinámica. Es decir, no puede quedar estancada. Entonces, no es simplemente repetir una jurisprudencia. Si usted tiene una jurisprudencia de 2009 sobre un criterio específico o una materia específica, vaya más allá para ver cuál fue la última jurisprudencia respecto a ese caso, la más actualizada. Pero no solamente ahora, tenemos el abogado, el reto, de que no debe conformarse ni siquiera con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, sino del Tribunal Constitucional. También. Que ya es vinculante. Es decir, una decisión del Tribunal Constitucional es vinculante para todos los poderes. Es decir, aún para la propia Suprema Corte de Justicia. Que ante cualquier recurso, pues igual debe contemplarla para dejarla reflejada en función del nivel de información para que vaya en una cronología actualizada, que es relevante en todo esto. De eso se trata, de eso se trata. Y hay otra cosa también. En la medida de lo posible, el ejercicio exige ejercer lo que se llama en comunidad, un equipo, es decir, tener a alguien, formar lo que se llama oficina con otros colegas. ¿Por qué razón? Porque ya ahora se trata que una oficina, mientras un abogado se especializa en materia laboral, otro lo hace en materia penal y de tierras, civil, comercial, societario. El tributario. Y es de esa manera pueden complementarse y darse opiniones
más acabada sobre una temática. Quiere decir que, y además, que el abogado no debe tener ningún temor en preguntar, porque el que no pregunta se equivoca 2 veces. Ciertamente. El que pregunta adquiere más conocimiento, pero el que no pregunta se equivoca 2 veces. Así de sencillo. Es así. Don Blas, y hablando de esos principios que están alineados a la ética por el tema de la palabra empeñada, el compromiso, la responsabilidad, los lineamientos dados que conlleva a aplicar, por supuesto, un marco legal que está definido con unas directrices y esa responsabilidad per se de la profesión del derecho. Bueno, sí, hay 4 pilares básicos que contiene el Código de Ética, que es la probidad, la moderación, la confraternidad y la independencia. Cuando yo dije anteriormente que la profesión de abogado era una profesión liberal, ahí está concretizada la independencia. Es decir, el abogado es independiente. Es decir, no está obligado a, cuando un cliente va a requerir un servicio, de que tiene que ser o lo toma o lo deja. No. El abogado puede perfectamente excusarse, decirle a la persona que lo lamenta, pero en ese momento, una forma diplomática, no tiene que decirle que no le cae bien, ni que nada, sino que tiene, está en ese momento muy ocupado, está llevando otro caso, y que para no descuidar su caso, prefiere mejor que se busque otro abogado. Pero realmente son esos 4 pilares, que involucran todo, porque la probidad, eso es sinónimo de honradez. Y donde hay honradez, hay honestidad. Donde hay independencia, hay lo que se llama criterio libre, tener ese criterio de manera crítica, no de manera conformista. El abogado no se debe conformar con que la versión que le ha dado el cliente, esa es la que va. No. Si un cliente, por ejemplo, va y me dice, licenciado, yo tengo una propiedad que tiene tanta tarea de terreno, y yo tengo que decirle, mire, yo quiero saber si su propiedad está saneada catastralmente, es decir, si tiene un título. Yo quiero que usted me dé la designación catastral. Pero cuando él me da la designación catastral, yo puedo hacer una consulta en la sala de tribunal, de registro de títulos. Yo puedo ir recabando informaciones, cuestión de que yo vaya haciendo una comparación de entre lo que el cliente me está diciendo y lo que yo estoy comprobando. Claro. Eso evita sorpresa. ¿Por qué razón? Porque el cliente puede hacerlo de buena fe, puede hacerlo por ignorancia. Puede pensar que quizá quería decir 500 metros y dijo 500 tareas o hectáreas. O sea, una equivocación. Pero evidentemente que el abogado tiene que saber que realmente es una profesión que exige sacrificio, pero exige mucha responsabilidad. Porque usted está trabajando con intereses que van más allá de lo que el cliente le ha podido pagar, y realmente usted no puede hacerle perder a un cliente millones de pesos porque usted pretende ganarse, qué sé yo, 30, 40 mil pesos, 50 mil pesos, porque no hay una relación. El daño jurídico no se equipara, es decir, tiene que haber una correlación. Y también cuando el abogado está analizando la naturaleza propia del caso que el cliente le está exponiendo, de cuál es precisamente la naturaleza de ese caso, si tiene un carácter penal, si es civil, si es de tierra, si es
comercial, si es contractual. O si es internacional también, don Sí, Blas. también si tiene una connotación que ha sido una contratación con una entidad extranjera, tiene que tomar en consideración que ver cuál es el mecanismo que va a aplicar de solución, porque no todo debe judicializarse. Hay lo que se llama mecanismo alternativo de solución de conflicto o de disputa, en la cual el abogado puede recomendar una mediación, una conciliación, un arbitraje. Y esas soluciones muchas veces son más duraderas, porque no son impuestas por un tribunal. Son soluciones que las propias partes se han establecido. Y tiene la ventaja también de que cuando han sido aceptadas por la parte se convierte en una sentencia irrevocable de cosas juzgadas. Es decir, no es lo mismo que usted tiene una sentencia y si no estoy conforme voy a apelo. Si tampoco estoy conforme voy y me voy a la Suprema. Si hay alega una violación a la ley, voy al Tribunal Constitucional, una revisión. O sea, una serie Sí, las instancias se llama domésticas. Las sí, instancias domésticas per se, instancia, pero sí. de instancia que ahora los procesos se hacen bastante largos, porque cuando usted se encuentra que está litigando contra un adversario que no tiene ninguna intención de solucionar de manera amigable el problema, le va a crear lo que se llama una eternidad. Le va a crear un proceso en la cual el cliente, si usted no tiene una buena empatía, si usted no tiene una buena relación, se va a desesperar y el cliente va a pensar que usted lo está haciendo a propósito. Por eso es que es recomendable, hasta donde sea posible, que usted mantenga al cliente debidamente informado. Que si, por ejemplo, usted lo ha buscado para hacer un traspaso, un contrato, es decir, un traspaso inmobiliario de derecho, y usted ve que se está tomando un poquito de tiempo, usted, si le parece bien, vaya, invite al cliente para que lo vaya con usted a registro de título, o dele el código para que él pueda hacer una consulta, que le digan allá cuál es el estatus de ese proceso, por qué se ha dilatado y todo. Sí, don O Blas, sea, esa sí. es, en términos generales, una transparencia, es decir, actuar con transparencia. Sí, de verdad que en toda relación de un cliente con el abogado debe hacer conciencia del procedimiento que corresponde e ir informándole cuál paso se va realizando dentro de lo que está establecido legalmente. De manera que, como puede encontrarse con otros abogados e informarle que eso puede o no, dice, no, pero mire aquí el procedimiento, mi abogado está haciendo esto. ¿Y en cuál paso va? No, mire, yo conozco el procedimiento. Involucrar al cliente en el proceso para hacer conciencia de que el abogado tiene un conocimiento como corresponde. Porque eso es parte de esa transparencia que usted dice, de llevarlo y de hacerle saber que realmente el proceso que Y, corresponde digo que, para el caso específico, ¿sí? eso exige además que del momento que usted hace esa empatía que hablé anteriormente con sus clientes, usted si en algún momento, en algún tramo del proceso, ha cometido un error involuntario, un omiso, es decir, sin mala fe, porque eso le pasa a cualquiera. Es decir, el abogado no es perfecto, ningún abogado es perfecto. Es decir, un abogado puede perfectamente tener un criterio que él pueda considerar que ese es el criterio. Sin embargo, luego seguir buscando y darse cuenta que la solución podía ser otra. Y usted debe admitir que realmente se equivocó y porque el peor que el cliente luego
pregunte más adelante a alguien, a cualquier abogado, Claro. y entonces llegue a la conclusión de descubrir que el abogado no le fue sincero, no le fue leal. Y la lealtad es un valor específico, es decir, en una relación de abogado-cliente. Claro que sí. Y en esa relación, don Blas, de abogado-cliente, hay una frase que muchas veces la escuchamos. No todo dinero se gana. Precisamente, sí. Sí, es cierto. Por eso yo decía que el abogado, yo particularmente, modestia aparte, en mi oficina, he tenido la oportunidad de barajar algunas relaciones, algunas transacciones que se iban a hacer y que yo me di cuenta realmente que no eran objeto de, una, de un contrato porque no tenían un fundamento legal. La propiedad, el derecho de propiedad estaba cuestionado, estaba impugnado y, y poner en riesgo en un futuro cualquier contrato que se hiciera sobre eso sin que haya sobrevenido una sentencia que diera al trate, ¿no?, con la situación y que dijera quién tenía o no la razón. Entonces, evidentemente que eh, el abogado no puede poner en juego eh, intereses que van más allá de lo que ese va a ganar y debe poner una balanza de que el dinero que usted se va a ganar tiene que ser sobre la base de que su cliente no pierda o si debe perder, sea lo que razonablemente lo menos posible. Entonces, evidentemente que sería una deslealtad y una deshonestidad, de algo deshonesto, que el abogado trate de aprovechar la presión y la necesidad, el estado de necesidad de ese cliente que va abrumado con un problema, es decir, y que busca un paño de amigo, una mano amiga, alguien que lo socorra, que le tienda, como dice, esa alfombra de solidaridad, de ayuda, y que entonces el abogado se convierta en un depredador, porque es un depredador moral. Es decir, el que actúa de esa forma, es decir, sin contemplación, fijándose únicamente en lo que va a ganar, es desvalijar precisamente económicamente a una persona, un cliente. Ciertamente, don Blas. Los principios dados por la persona que ejerce la profesión del derecho están enmarcados en esas directrices éticas y morales que son definidas y lo que marcan una trayectoria para usted tener la referencia propia de que ganó o perdió un caso, pero su cliente está consciente del trabajo que usted ha hecho. Hay una frase que dice, si no puedes ser abogado y honrado, sé honrado y no sea abogado. No sea abogado. Eso es así. Otra parte, don Blas, en las referencias que tenemos, en esos ejemplos, podemos citar algunos casos que pudieran marcar esa relación de abogado y cliente, del cual pudiéramos dejarlo como modelo a seguir. Bueno, aplicando precisamente, si el abogado aplica tanto la deontología jurídica, que se llama la deontología, que es la ética de todo profesional. Se aplica el código de ética del abogado. Se aplica lo que son los valores que están contenidos en la norma de moral. Se aplica un comportamiento que sea sobre la base de usted hacer un servicio expedito, un servicio de calidad
un servicio de lo que se llama que tenga resultados satisfactorios, que deje en el cliente la grata sensación de volver a utilizarlo a usted en otros casos o de recomendarlo más para adelante. Pero si usted, por el contrario, actúa de manera, puede decirse, torpe, de manera torpe, de manera deshonesta, de manera desleal, violando lo que es la probidad, la honradez, y violando lo que son los principios de obrar bien. Porque la ética, lo que nos dice a nosotros es el camino del bien. O sea, todo lo que sea antiético es el camino del mal. Entonces, usted sabe cuál de los dos caminos usted debe transitar. El abogado que se le importa cualquier cosa, el abogado que no tiene principios y valores humanos, que lo que es una fábrica de dinero, que no tiene sentimiento, no tiene empatía, es un robot de producir lo que se llama dinero. Entonces, ese abogado le hace muy flaco servicio a la profesión. Y hay mucho, pero realmente yo sigo insistiendo que la cantidad de abogados que actúan de manera correcta sobrepasa en demasía a lo que hacen mal. Y pongo este ejemplo. Si usted vierte una gota de tinta en una cubeta de agua, todo el agua se va a enturbiar. Todo el agua se enturbia. Es decir, resulta que cuando el abogado actúa bien y hace sus cosas correctas, las cosas quizás no tienen mucha araca, no suena mucho, pero cuando actúa mal, entonces sí, viene el escándalo y todo. Por eso hay 5 abogados que hacen mucho más ruido que 100 abogados. Sí, sí. Relativamente. Y cada quien traza su línea en el entorno donde se desarrolla. Sí, hay que trazar una línea de conducta. Hay que trazar una línea de conducta. Y realmente la gente tiene que entender que a todo el mundo lo observa. La gente no está sola. Es decir, la gente lo observa. Es decir, si usted, por ejemplo, ese abogado que actúan mal, la gente lo señala. Claro. La gente lo señala. No van a dejar de tener clientes porque hay clientes que les gusta ese tipo de abogado, que sea, como dice entre paréntesis, carpetoso, que sea incómodo, que sea intransigente, que no tenga ningún reparo, que actúe llevándose al mundo por delante. Y siempre habrá quien lo profiera. Pero, evidentemente, que ese abogado no entra en el reino de los abogados que se tienen en la sociedad, que actúan de manera muy correcta, de una manera apegada a los principios. Y sobre todo que no hay nada oculto bajo el sol, y más con la tecnología de la información y la comunicación, que muchas informaciones se pueden hurgar con facilidad. O sea que definitivamente así es importante. Don Blas, algunas recomendaciones. Bueno, quisiera concluir con una frase que está en la obra El alma de la toga, de Ángel Osorio y Gallardo. Él decía que la abogado no es una categoría académica de por sí, sino una concretización profesional. Y que el abogado que no da consejos, buenos consejos, y que no exige justicia, será licenciado, pero no abogado.
Eso es lo que quería decir. Es así. Definitivamente el abogado debe perfilarse hacia la aplicación justa de esa disposición legal que emana y más, por ejemplo, nuestro país, República Dominicana, que está definido legalmente y que tiene una estructura jerárquica donde nuestra constitución, los acuerdos, los convenios, los tratados internacionales, las leyes, los decretos, los reglamentos, las resoluciones, las normas y las medidas administrativas asimismo definen. Y sabemos que con la vinculación a nivel internacional, pues debemos estar atentos a todos esos cambios que se producen para la aplicación y poder darle una información, ofrecer esa información certera a nuestros clientes que así se llenan de satisfacción porque tratan con un profesional del derecho que Newton, mantiene un nivel de información competente. si, Cuénteme, don si Blas. si me Sí, permite, claro, yo claro. quiero citarle estas dos jurisprudencias para que la noten, Claro. porque son muy importantes Sí, y están inclusive la anoto aquí relacionadas. mismo en el chat Están para que... relacionadas con que es la sentencia número 3 del 27 de mayo del año 2019, del año 2019 de la Suprema Corte de Justicia. Y también está la sentencia número, déjenme buscarla aquí, yo hice, está la sentencia número 7 del 27 de mayo, mira qué coincidencia, del año 2009. 2004. No, 2009. Sentencia número 7 del 27 de mayo del año 2009. Y la anterior era la número 3 del 27 de mayo, pero del año 2019. ¿Número 3 o 13? 3. Ok, perfecto. 3. Aquí mismo lo puse en el chat para que cuando la vayan buscando. Sí, para que la consulten. Esa jurisprudencia está basada en procesos que fueron conocidos en primer grado por el Colegio de Abogados, porque el Colegio de Abogados tiene un tribunal disciplinario que juzga en primer grado las faltas de carácter disciplinario. Y entonces, si la persona es condenada y no está conforme con la decisión, entonces recurre en apelación por ante la Suprema Corte de Justicia. Dentro del marco. Tiene un doble grado de jurisdicción. Claro. Pero es evidente que las sanciones existen y están Y contempladas. además, quisiera también Sí. dejar que la Suprema Corte de Justicia editó en lo que se llama el reglamento para que crea el procedimiento para los recursos de la sentencia, para atacar la sentencia que han sido objeto de sanción. Y entonces, esta es la resolución número 561-2020. Es reciente, prácticamente. 561-2020. Que establece el procedimiento para hacer las apelaciones contra las decisiones en materia disciplinaria del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Excelente dato, don Blas, para dejarlo ahí sí. Y que así los interesados puedan hurgar esa jurisprudencia para identificar y esas doctrinas que nos permiten tener mayor información y más datos de actualidad. En sentido general, don Blas, toda bueno, la yo sé que temática... tengo que darte las gracias a ti porque realmente el derecho no debe ser un alma cerrada, un alma muerta, debe socializarse, debe también ser debatida, debe ser compartida con otros y específicamente también a llevarlo
abogado de recién información, es decir, de, de ejercicio, puede decirse, recién iniciado, y que van a necesitar tener esas informaciones para aplicar un mejor servicio. Así es, don Blas, y más tener una información con datos fehacientes de nuestro país. Y más poder compartir con usted y con Rosa Marte que nos está escuchando y todo lo que van a escuchar de manera diferida en el canal Aprende con Yurka. Así que, don Blas, tenemos ese compromiso con nuestra sociedad, con nuestro país y por supuesto todo aquel que de cualquier parte del mundo puede escuchar esta Bueno, información. tenemos ya un contrato, lo que llama por tiempo indefinido. Así es. Así es que van a surgir más temas, don Blas, y Sí, debemos sí, seguir no, vamos a hablar de aportando. aduana, vamos a hablar de todo esto. Sí, precisamente ese es. Así es que manténgase usted activo porque viene Acuartelado. pronto un tema de importancia actual que es Sí, la nueva ley de aduana que vamos a ir paulatinamente la 168. Sí. desarrollando todos esos temas que son de interés para los interesados y por supuesto para los que están aprendiendo para su fortaleza de esa información en esa legislación aduanera. Así es que, don Blas, mil Bueno, gracias, un verdadero placer, Rosa. Gracias y ya nos despedimos hasta la próxima. Así es que usted lo va a ver por el canal Aprende con Yurka en YouTube y de manera igual usted puede darle me gusta, puede compartir con otros para que otros reciban estas informaciones actualizadas y por supuesto de alta credibilidad para nuestra República Dominicana. Un verdadero placer. Buenas noches. buenas noches a ti.